Bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo podemos manipular varios objetos a la vez. Lo vamos a hacer seleccionando varios objetos simultáneamente y manteniendo la selección, y también veremos otras formas de agrupar los objetos como si fuera un único objeto mediante lo que llamamos las operaciones de join y parent. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es, bueno, aquí tenemos la situación inicial de Blender con el cubo típico, lo vamos a eliminar, ¿vale? Le damos a la tecla Sub para que elimine sin confirmación. Y ahora vamos a añadir un cilindro. Add Mesh Cylinder. Aquí tenemos el cilindro. Lo que voy a hacer ahora con este cilindro es rotarlo en el eje Y 90 grados. R, Y, 90 y pulso Enter. ¿Vale? Voy a moverme, hago clic, perdón, mantengo pulsado el botón central del ratón, la rueda del ratón, la mantengo pulsada sin rodarla, ¿vale? Para cambiar la orientación, aquí veis. ¿Vale? Lo que voy a hacer es un tambor. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es duplicar este cilindro, mayúscula D, ¿vale? Y simplemente muevo con el ratón el duplicado, lo dejo aquí, por ejemplo, para que se vea, ¿vale? Pulsamos Enter, y ahora lo que voy a hacer es escalar este cilindro, para que lo veáis. Fijaos que lo he movido, ¿eh? Ahora voy a moverlo un poquito a la izquierda, G, en el eje Y, ¿vale? Usando los cursores, los sitúo delante del otro cilindro, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, pulso Enter. Lo que voy a hacer ahora es escalarlo, pulso la tecla S para escalar, ¿vale? Y lo voy a hacer así un poquito más grande, un poquito nada más, vamos a verlo así, pulso Enter. Vamos a ver desde otro lado, la perspectiva para que lo veáis desde aquí, ¿veis? ¿Vale? Así es como se vería. Bien, lo que voy a hacer ahora es escalarlo en el eje X, para hacerlo más pequeño, S, X, y lo que voy a hacer ahora es hacerlo más fino, más finito, con el ratón, ¿vale? Voy a hacerlo más finito, así, y pulso Enter. Lo que voy a hacer ahora es moverlo en el eje X, le doy a la tecla G, X para seleccionar el eje X, y ahora pues con los cursores me voy moviendo hasta dejarlo. Voy a pulsar Enter para que veáis bien. Voy a cambiar la vista voy a cambiar a el viewpoint, lo voy a cambiar a right, por ejemplo, o left, me da igual, cualquiera de las dos. Lo quiero ver desde un punto de vista lateral, voy a dar a right, ¿vale? Aquí lo estamos viendo desde un lateral, ¿vale? Lo estoy haciendo mal, la perspectiva es desde un lateral, ¿vale? Pues voy a buscar una front, que será ver el cilindro desde un lado. View, viewpoint, voy a darle a front, vale, ahora lo vemos perfectamente. Bien, le doy a G, X para seleccionar el eje X, y voy moviendo hasta ubicarlo justo, justo como si fuera la tapa del tambor. Fijaos además, vale, lo tengo aquí, pulso Enter, lo que voy a hacer ahora es moverlo en el eje Z, G, Z, un poquito, para ubicarlo bien. Ya lo tenemos, pulso Enter. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar este cilindro. Es mayúscula D, pero lo voy a hacer ahora desde el menú Object, Duplicate Objects, ya lo veis que es Shift D, hago clic aquí, y ahora el duplicado lo muevo, ¿vale? Lo traslado, fijaos que lo tenemos aquí, para que veáis un poquito cómo va, para hacerlo exactamente en la misma posición. Lo que voy a hacer es pulsar Enter, lo tengo aquí, y ahora lo voy a borrar. Con la tecla Sub lo voy a borrar, ¿vale? Porque voy a hacer el duplicado y moverlo solamente en el eje X, para que veáis. Selecciono, clic con el botón izquierdo del ratón, le doy a mayúscula D, o Object, Duplicate Objects, y ahora para mover le doy a la tecla G, le doy a la X para seleccionar el eje X, y ahora con los cursores me muevo. Fijaos que solamente estoy moviendo en el eje X para no desplazar nada ni en el Z ni en el Y, el duplicado, y lo dejo en su posición final, que es esta de aquí, y pulso Enter. Vale, pues ya tenemos el tambor. Vamos a volver, fijaos que estamos en la vista, en la vista ortográfica. Voy a poner a la perspectiva, esta es la perspectiva del usuario para que lo veáis bien, ¿vale? Este sería, ahora veis aquí el tambor, ¿vale? Que está hecho de esta manera.
Bueno, que esté tumbado o que esté vertical, esto da igual, porque para este vídeo, los propósitos de este vídeo nos da un poco lo mismo. Vale, lo que voy a hacer ahora es seleccionar los tres objetos que conforman este tambor, ¿vale? Fijaos que tenemos seleccionada un extremo, una tapa del tambor, pulso la tecla Shift mayúscula y hago clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar la parte central, lo añado a la selección y lo mismo, manteniendo la tecla Shift pulsada, hago clic para seleccionar el otro extremo del tambor. Ya lo tenemos seleccionado, los tres elementos que componen el tambor, y ahora yo, por ejemplo, pues puedo hacer un duplicado, ¿vale? Mayúscula D o bien Object, Duplicate Objects. Ya tenemos el duplicado y ahora, ¿veis? El duplicado lo puedo mover. No solo puedo mover, por ejemplo, fijaos que yo podría rotarlo, tenemos los tres elementos seleccionados, le doy la tecla R, le doy al eje Y, o sea, pulso la tecla Y, 90 y Enter. ¿Veis? Y ahí hemos rotado los tres objetos simultáneamente. Bien, pues ahora vamos a ver otra forma de poder trabajar con varios objetos simultáneamente, y de hecho, fijaos que al fin y al cabo aquí seguimos teniendo que tenemos los tres seleccionados, pero son tres objetos independientes, lo podéis ver aquí. ¿Veis? Cilindro, aquí tenemos el cilindro 3, 4, 5, que son los tres que están seleccionados, como podéis ver aquí en el outliner. Es Sync Collection, ¿vale? Pero imaginad que yo lo que quiero es tener un objeto único, no tres objetos separados, ¿vale? Vamos a hacerlo mediante una operación que se llama Join, y lo vamos a hacer con este otro tambor de aquí, ¿vale? Para eso hay que determinar, digamos, cuál sería el objeto padre, el objeto principal, que para mí va a ser el objeto este que hay en medio. Entonces, primero seleccionamos los hijos, primero seleccionamos este extremo, es un hijo, en el orden que queramos. Ahora pulso la tecla Shift y hago clic con el botón izquierdo ratón para seleccionar el otro, ¿vale? Y tenemos estos dos cilindros, ¿veis? Seleccionados, que son las tapas de los extremos del tambor. Y en último lugar seleccionar el objeto central, el que quiero que sea, digamos, que actúe como padre de todos, en el join, que será el cilindro central. Pulso la tecla Shift y clic con el botón izquierdo del ratón. Ya los tengo los tres seleccionados, y ahora lo que haría sería la operación Object, Join, que veis aquí, o directamente pulsar la tecla Control J, ¿vale? Desde el menú Object Join o Control J. Lo voy a hacer pulsando Control J, y fijaos que ahora estos tres cilindros se han convertido en un único cilindro. ¿Veis? Ahí tenemos un único objeto. Y no tenemos tres, sino que tenemos un único objeto. Esto ha pasado a ser un único objeto y se trata como tal. Por ejemplo, yo podría rotarlo en el eje Y, por ejemplo, 135 grados. Y pulso Enter. He hecho R, luego pulso la tecla R, luego la Y para seleccionar el eje Y, luego he pulsado 1, 3, 5 y he pulsado Enter. ¿Vale? Fijaos, aquí lo tenemos. Igual que hemos hecho una rotación, también podríamos hacer un escalado. Si yo pulso la tecla S o directamente hago clic en el botón de escalado, ¿veis? Ahora yo podría hacer un escalado en el eje Z, por ejemplo, ¿vale? O directamente, si pulsáis la tecla S, ¿vale? Hacer un escalado en los tres ejes simultáneamente. Pulsamos Enter, ¿vale? Y de la misma manera puedo puedo mover el objeto. Por ejemplo, imaginad que lo quiero mover en el eje Y, pues pulsaría G, I y a continuación la tecla G, luego la tecla I para seleccionar el eje Y y movería con el ratón, o directamente me voy aquí al toolbar, selecciono Move, hago clic en el eje Y, mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastro y suelto cuando lo quiero dejar en una posición concreta. ¿Veis? Pero fijaos que esto es un único objeto. De hecho, se puede ver, aunque esto es adelantarse un poquito, estas son cosas que veremos más adelante, pero por ejemplo yo podría aplicar materiales, ¿vale? Si hago clic aquí en este outliner, ¿vale? Aquí, fijaos, está este de aquí, Material Properties, hacemos clic aquí, voy a aplicar un nuevo material, por ejemplo un color, ¿vale? El color base, por ejemplo, voy a poner, pues no sé, por ejemplo, este color así azul, ¿vale? Si no se ve aquí porque hay que cambiar la vista, si lo ponéis, por ejemplo,
aquí fijaos que tenemos la vista, el viewport es el viewport shading. Si cambiáis a viewport material preview, podéis ver el material que se ha aplicado es un color, el color azul, este que os decía, ¿lo veis? Se ha aplicado a los 3 elementos, que en realidad ya no son 3 elementos. Ahora esto es un único objeto, realmente, no son 3 separados, es un único objeto. De la misma manera, igual que hemos aplicado un material, ¿vale? Podríamos aplicar, voy a volver otra vez a la vista normal, a la vista solid, ¿vale? El material está aplicado, aunque no se ve, haciendo clic aquí. Pues voy a aplicar, por ejemplo, una herramienta. Me voy aquí está este icono que veis con forma de llave inglesa, Modifier Properties, hacemos clic aquí y le voy a añadir un modificador. Por ejemplo, algo que veremos más adelante, voy a aplicarle algo como el Subdivision Surface, ¿vale? Hacemos aquí y aquí en Render le voy a poner, por ejemplo, algo como 4 o 3, ¿vale? No, así, 3. Y en Viewport le vamos a poner 2, así, por ejemplo, ¿vale? Fijaos el aspecto que tiene el objeto ahora. Esto es realmente lo que yo quería hacer. Si volvemos otra vez al shading, veréis también el material, ¿veis? Esto es realmente al shading, perdón, al material preview, la vista material preview esta que veis aquí. Esto es realmente lo que yo quería hacer. No sé, depende ya de lo que queráis hacer, pero fijaos que esto realmente es un único objeto y todas las operaciones que aplicáis, sean material o modificadores y tal, se aplican a todo como si fuera un único objeto, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver otra forma de unir objetos, ¿vale? Voy a volver otra vez a la vista normal, la vista solid, ¿vale? Hay otras formas de unir objetos en un único objeto, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora a continuación. La forma que vamos a ver ahora es, en vez de hacer un join, que fijaos que, como hemos comentado, tenemos un único objeto aquí, en vez de hacer un join, lo que vamos a hacer ahora es una relación de convertir, ligar objetos a otro determinado, a uno central, que va a ser el padre, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora con el otro tambor que veis aquí es que voy a ligar las dos tapas al objeto central, que va a ser el padre, selecciono, igual que he hecho antes, hago clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar una de los extremos inferiores del tambor, mantengo pulsada la tecla Shift, selecciono el otro hijo, que va a ser este otro extremo del tambor, y luego nuevamente mantengo la pulsada tecla Shift y selecciono el elemento central, que quiero que sea el padre. Es decir, lo que voy a hacer ahora es ligar, no crear un único objeto, mantener los 3 objetos independientes, pero quiero ligar los 2 extremos del tambor a la parte central, ¿vale? Para hacer esto es Object y la opción Parent que veis aquí, Parent Object, ¿vale? Bien, es lo mismo que pulsar la tecla Control P, es lo que voy a hacer, Control P, y ponemos Set Parent to Object, como veis aquí. Seleccionamos esta opción y fijaos que ahora aquí en el Sync Collection nuevamente me han desaparecido los cilindros, pero fijaos que si desplegamos, los 3 objetos siguen siendo independientes, es decir, hay uno que manda, pero los otros están ligados a él, ¿veis? El otro, no, el otro habíamos creado ya un único objeto. ¿Veis la diferencia? Este es con join y este es con parent, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es mover este objeto. Ahora, fijaos que las transformaciones se van a aplicar sobre el central. Voy a seleccionar este para que veáis. Si yo selecciono, por ejemplo, la tapa de arriba y la muevo en el eje Z, pulso la tecla G y luego Z, ¿vale? Y muevo, fijaos que lo que se mueve es la tapa. Pulso Enter, voy a darle a Control Z para deshacer, un undo, Edit Undo, es lo mismo que Control Z, es lo mismo que Edit Undo, ¿vale? Pero fijaos la diferencia. Si lo que selecciono es el elemento central es aquel que es el padre al que se han ligado los 2 extremos y le doy a G, la tecla G, luego Z para seleccionar el eje Z y muevo, fijaos que se mueven todos los 3 objetos. Pulso Enter, ¿vale? Ya lo dejo aquí. Seguimos teniendo 3 objetos independientes, pero estos 2 están ligados al elemento central. De tal manera que cualquier operación de transformación, como las que hemos visto antes, de aplicar un material o lo que sea, bueno, de aplicar, perdón, las 3 operaciones cuando hagamos operaciones de transformación sobre el elemento central, disculpadme, escalar, rotar, mover,
se aplicarán sobre los otros dos elementos también. Pero siguen siendo tres elementos. Por ejemplo, voy a poner un material a la parte central, ¿vale? La parte central, me voy aquí a Material Properties, le doy a New, ¿vale? Y voy a poner un material, por ejemplo, un color, que sea pues un color como este, por ejemplo, ¿vale? Si miráis aquí, en la visión, en la modo de vista Material Preview, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Ya tenemos ese color en la parte central. Bien, vuelvo al Solid. Ahora voy a seleccionar la tapa de arriba, ¿vale? Y le voy a añadir un material. Color, por ejemplo, pues así un color más amarillo, ¿vale? O sí, bueno, un azul celeste mejor, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Si lo veis, vamos otra vez al Material Preview, ¿veis? ¿Lo veis? Bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar el mismo material a la parte de abajo, esta de aquí. Seleccionamos la parte de abajo, ¿lo veis? Clic con el botón izquierdo del ratón, ahora me voy a la parte de arriba, que es la que tiene el material, este color azul, que es el que quiero, azul celeste, pulso la tecla Shift mayúscula y clic con el botón izquierdo del ratón, tengo seleccionadas las dos tapas y ahora aquí en el material, este que veis aquí, que he creado, este azul celeste, le doy aquí al desplegable este que veis aquí, el Material Specials, hago clic para desplegar y le doy a Copy Material to Selected. ¿Veis? Y lo que he hecho ha sido copiar el material aplicándolo también a la otra tapa. Vale. Como digo, el objeto central es el que manda. Pero si yo voy a hacer, por ejemplo, una transformación sobre la tapa de arriba, me voy a la herramienta esta de Modifier Properties que hemos empleado antes y voy a añadir un modificador, nuevamente el mismo que he usado antes, el Subdivision Surface. ¿Vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, 3, 4 y 2, por ejemplo, algo como esto. ¿Vale? Fijaos, ¿veis? ¿Veis el efecto? Se ha aplicado esta transformación a la tapa de arriba. ¿Vale? Si ahora yo, por ejemplo, selecciono la tapa de abajo, ¿vale? Voy a mostrarlo en sólido para que lo veáis, no os fijéis ahora en los materiales. Selecciono la tapa de abajo y hago, por ejemplo, un escalado, pulso la tecla S y escalamos. El escalado, pulsamos Enter, se hace solamente sobre la parte de abajo. Voy a deshacer, Control Z o Edit Undo, ¿vale? Sin embargo, si vosotros seleccionáis la parte central, que es el padre, al que están ligados los otros dos, ¿vale? Si vosotros, por ejemplo, movéis, pulsamos la tecla G, luego seleccionamos el eje X pulsando la tecla X y movemos en el eje X, ¿veis? Se mueven los tres objetos. Pulso Enter. Si ahora escalamos, pulso la tecla S y escalamos, se escalan los tres objetos. Pulso Enter. ¿Lo veis? Vamos a hacerlo más pequeño. Otra vez la S de escalado. Lo voy a hacer más pequeñito. ¿Lo veis? ¿Vale? Se ha movido, se ha escalado todo como si fuera un todo. Sin embargo, si vosotros, como hemos visto antes, si seleccionamos solamente una tapa que no es el objeto central, el objeto central es este, al que están ligados los otros dos, insisto, la transformación se aplica solamente a esa tapa. Siguen siendo tres objetos independientes. Si ahora yo quiero romper esa relación, por ejemplo, fijaos como hemos visto que si selecciono el elemento central y muevo, por ejemplo, en el eje X, G, X y muevo, ¿vale? Se desplazan los tres objetos. Pulso Enter. Imaginad que ahora quiero romper esa relación. Quiero que la tapa de arriba pierda esa relación con el objeto central. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionamos, clic con el botón izquierdo del ratón, seleccionamos la tapa de arriba, ¿vale? Y vamos a Object y le damos en Parent a Clear Parent, esto que veis aquí. O directamente podéis pulsar la combinación de teclas Alt-P y Alt-P y le damos a la opción Clear Parent o bien Clear and Keep Transformation. Pues en este caso voy a hacer Clear and Keep Transformation para mantener las transformaciones que se han aplicado sobre el objeto. ¿Vale? Bien, entonces ahora ya he limpiado esa relación. Fijaos que si selecciono el objeto central y lo muevo en el eje X, G, X, se mueve el objeto central y la tapa de abajo, que todavía continúa ligada a él. Pero este cilindro ya no. De hecho, fijaos que ahora ligado al objeto central solamente hay otro cilindro, que es la tapa de abajo, y esta tapa que he desligado ahora es el cilindro 5 este que veis aquí, ¿vale? Y se puede mover de manera independiente.
y se pueden aplicar, pues bueno, otras transformaciones, las que sean. Voy a poner otra vez la vista Material Preview para que veáis cómo quedaría, ¿vale? Cómo quedaría ahora, ¿lo veis? Fijaos, ¿vale? ¿Veis? Pues aquí lo vemos todo. La diferencia, join al final crea un único objeto. Con parent lo que estáis haciendo es establecer relaciones, pero mantenéis la independencia de los objetos. Eso sí, las transformaciones se aplicarán solamente a todos los objetos cuando las apliquéis sobre el padre. Si las aplicáis por alguno de los hijos, no se aplicarán al resto. Solamente las transformaciones que se apliquen al padre. Es lo que conseguimos con el parent y es la diferencia con el join, que sí que crea un único objeto. Y bueno, voy a volver otra vez a la vista solid. Y esto es todo lo que quería contaros.